Eh, yo soy Ana María San Llorenti. Nací en la ciudad de La Plata. Mi madre es de La Plata. Mi padre era de Tandil, y cuando yo cumplí 2 años más o menos, nos fuimos a vivir a Tandil. Allí tuve 3 hermanos, una hermana, María Eugenia, después Martín y después Pedro. Nos criamos allá, con lo bueno que tiene criarse en un pueblo chico. Cuando hicimos la primaria y la secundaria en Tandil, y luego de a uno, yo fui la primera, nos fuimos los 3 mayores nos fuimos a estudiar a La Plata. Yo fui en el año 69, mi hermana María Eugenia fue en el 71, Martín en el 72. Yo estudié bibliotecología y filosofía. María Eugenia, a la que siempre le llamamos Maru, estudió arquitectura. Mi hermano Martín estudió bioquímica, luego cambió, y eso es parte de la historia. Pedro era el más chico, así que todavía estaba haciendo la secundaria cuando vinieron los 70. Y bueno, allí todos, Maru, Martín y yo, de alguna u otra manera participamos de la vida estudiantil y política de aquellos años. Yo milité brevemente en una agrupación de izquierda marxista. Maru y Martín se unieron a la Juventud Universitaria Peronista, y después, bueno, Maru en la superficie de Montoneros. Digamos, hicimos la vida que hacíamos en esos años los estudiantes o los jóvenes que, digamos, que teníamos un mínimo grado de sensibilidad. Era como imposible no subirse a la ola. Yo tuve además participación en la vida sindical por parte, además yo fui no docente en la universidad. Yo trabajé desde los 19 años en la biblioteca pública de la Universidad Nacional de La Plata. Desde allí también tuve participación gremial como no docente. Y bueno, la vida transcurría muy intensamente, hasta que, bueno, ya avanzados el año 73, 74, empezaron a ver todas las expresiones de enfrentamientos políticos violentos que se suscitaban entonces. Maru formó pareja con un compañero de ella y se casaron en el 76. Ella quedó embarazada y el 1 de diciembre del 73, ella tuvo un hijo el 16 de noviembre del 76. Ahí nació Manuel, que es mi sobrino mayor. Y el 1 de diciembre, o sea, fíjense que poquitos días después, la secuestraron en la calle. Fue una cita cantada, o sea, ella había salido de su casa para encontrarse con un compañero y no volvió más. Su compañero
pasadas las horas y que ella no aparecía, se lo llevó a Manuel Bebito, lo sacó de la casa, y esa noche cayeron fuerzas oscuras, porque además no se sabía, obviamente que no estaban identificados. Lo digo de esta manera así medio como literaria, pero y se robaron todo al punto de descolgar el calefón y llevárselo, y la ropa y todo. Se robaron todo lo que había en la casa. Bueno, ahí empezó la búsqueda, la que mi mamá, que vivía en ese entonces, vive todavía, hoy tiene 88 años, en Tandil, fue la que fue a La Plata y empezó a preguntar, ¿no? Y bueno, nada, como era usual en aquella época, nadie supuestamente sabía nada. Yo en el mes de marzo del 77 decidí irme del país, me fui a Perú, y mi hermano Martín había entrado a hacer la conscripción en septiembre del 76, con lo cual, bueno, teníamos la preocupación de qué es lo que le podía pasar. Además le había tocado infantería marina, con lo cual estuvo muchos meses, estuvo en Bahía Blanca. Pedro todavía era estudiante de la escuela secundaria, así que estaba en Tandil. Bueno, yo me fui a Perú y estuve 3 años allá. Y mientras tanto, bueno, siguió la búsqueda de mi madre infructuosa, y mi papá se murió. Yo siempre digo que mi viejo se murió de pena. O sea, mi viejo no pudo con lo que estaba pasando, y apareció de repente con una enfermedad que se lo llevó en 3 meses. O sea, fue así como fulminante, cuando era un tipo que tenía 60 y algo de años. O sea, no era un tipo mayor. Bueno, mi vieja se quedó con todo, ¿no? O sea, una hija desaparecida, otra exiliada, uno haciendo la colimba que tuvo muchísimos meses sin verlo. Y bueno, yo regresé a principios del 80. Y bueno, fue muy duro ese regreso, porque además, digamos, el país era otro país. Era otro país. ¿Y el exilio? En el exilio me pasó una cosa buena, que fue que descubrí mi vocación por la bibliotecología. Si bien yo había estudiado las dos cosas, había estudiado filosofía y había estudiado bibliotecología, lo que me pasó en Perú fue que, bueno, por una serie de circunstancias muy especiales, yo creo que tuve suerte, porque en Perú, si uno siendo extranjero, uno no podía tener un contrato de trabajo si no tenía la residencia. Y cuando ibas a sacar la residencia te pedían un contrato de trabajo. O sea, estaba hecho para que no pudieras trabajar. Yo cuando llegué allá me inscribí yo necesitaba justificar, yo había pedido una licencia sin goce de sueldo en la Universidad de La Plata. Y para justificarla necesitaba razones de estudio. Entonces empecé a buscar a ver qué podía estudiar, digamos, que fuera complementario, que fue un posgrado o algo, y la verdad que no había muchas cosas para hacer. Y de repente encontré era un curso de posgrado que era sobre administración de la educación, para lo cual se requería tener un título de profesor. Como mi título de filosofía era profesor de filosofía, lo podía hacer. Y allí conozco como profesor
era un profesor de metodología, de planificación de la enseñanza, que era funcionario en una institución que había en Lima, que era el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativos, que era un organismo, en Perú estábamos en pleno gobierno de los militares, no como los de acá, porque eran, digamos, Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, que eran militares que produjeron reformas y cambios en Perú, hicieron una reforma agraria, hicieron una reforma educativa. Entonces, ese organismo del que estaba hablando recién, el INIDE eran las siglas, era una especie de organismo académico de la reforma educativa. Entonces allí se hacía investigación educativa, se hacían desarrollo de materiales didácticos, organizaba la capacitación docente a nivel nacional. Y tenían un centro de documentación y una biblioteca. Entonces, charlando con este profesor, él me dijo que necesitaban gente que supiera utilizar unos sistemas de clasificación que se usaban en las bibliotecas, que no tenían. Entonces, bueno, me conectó con el centro y finalmente lo que ocurrió fue que, bueno, se abrió un concurso. Yo me presenté al concurso y fui la única que me presenté, con lo cual el concurso se declaró desierto. Entonces, la persona que estaba a cargo de todo el área de biblioteca y centro de documentación, que era una educadora, estableció muy buena relación conmigo y dijo, vamos a tener que solucionar este problema. Y entonces el director de este instituto era un militar matemático. Y entonces este militar matemático llamó por teléfono a Migraciones y me dieron la residencia por un año que se renovaba. Bueno, y allí en este lugar, gracias además a la confianza y al impulso que me dio esta mujer, que se llama Peregrina Morgan de Goñi, que me empezó, imagínense, yo tenía 26 años, y empezó a darme responsabilidades. Bueno, ahora hay que organizar esto, bueno, y estaba todo por hacer. Ahora hay que organizar esto, ahora hay que organizar esto otro, hay que hacer esto, ponete a cargo de este grupo. Y la verdad que a mí me empezó a gustar muchísimo todo eso y bueno, o sea, tuve como una conciencia mucho más clara y una posibilidad de que a mí me encantaba este área de trabajo. Afortunadamente hace 5 años ella vino para acá y esto se lo pude decir a ella, que ella había, que me había abierto, digamos, una puerta muy importante para mi vida. Bueno, cuando pasaron 3 años, decidí como que ya se había cumplido un ciclo y el tema de la represión acá había bajado, tenía muchas ganas de volver. Y bueno, y eso hice. ¿Y cómo fue tu vuelta con la historia de tu hermana? Claro, bueno, es que cuando uno vuelve, digamos, de alguna manera cuando te vas haces un paréntesis. Entonces cuando se regresa, ahí volvés a ponerte en contacto con lo que realmente falta. Y fue muy duro, los primeros años fueron muy duros, porque yo creo que realmente en el caso de mi papá, el duelo lo empecé a hacer exactamente cuando llegué, porque mi papá falleció cuando yo no estaba. Y en el caso de Maru, esta cosa terrible de tener un desaparecido que no, o sea, si bien a esa altura es como que uno ya sabe, o sea, uno ya sabía que yo no la iba a volver a ver, postura diferente de la de mi mamá, que durante muchos años siguió pensando que mi hermana podía aparecer en algún momento. Bueno, todo ese proceso fue un proceso, es un proceso muy largo, de años, en los que la cuestión reaparece de una u otra manera, por una circunstancia o por otra. Por suerte Manuel
bueno, Manuel se crió con su papá y primero con su papá y la familia del papá, que eran de Olavarría, y después el papá se volvió a formar pareja y se fueron a vivir al sur, a Villa Regina, y tuvo 2 hermanos más, Manuel, o sea, Manuel tuvo una crianza muy amorosa, y hoy es un tipo bárbaro, o sea, se nota que tuvo que estuvo siempre rodeado y muy bien contenido, ¿no? La historia de su mamá. La supo siempre, es notable eso, porque yo hablo hoy, o sea, Manuel hoy vive acá en Buenos Aires, y él me dice que es como que a él le parece que nunca le ocultaron la verdad, que es como que él no sabe de un día en que le dijeron lo que había pasado con su mamá, es como que lo supo siempre, o sea, hubo una manera de llevar las cosas muy, muy valorable, por cierto, por parte de la familia del papá de Manuel, porque él dice que no hubo un momento en el que él le dijeron, es como que siempre lo supo. O sea, que desde chico encontraron las formas de decírselo, ¿no? O sea, y además siempre hubo en su entorno, en sus casas, fotos de mi hermana. O sea, siempre estuvo presente, así como también estuvimos presentes nosotros, o sea, la familia de su mamá, a pesar de que físicamente nos veíamos muy poco, porque él estaba en el sur, o sea, yo primero estuve 3 años afuera y después él se fue a vivir al sur, así que nos veíamos 2 veces al año. Sin embargo, hubo siempre una relación muy estrecha de Manuel con todos nosotros, con mi mamá, con mis hermanos. Hay una anécdota de esto, es que cuando Manuel tenía 4 años, un poquito más de 4 años, yo cuando yo volví de Perú me instalé en Buenos Aires y ya desde entonces vivo en Buenos Aires. Me llaman los abuelos de Manuel, los abuelos paternos, y me dicen que lo van a traer o sea, que van a venir a Buenos Aires y que van a venir con Manuel y necesitaban hacer unas cosas a ver si yo lo podía tener. Por supuesto que dije que sí. Yo tenía la preocupación de, bueno, a ver qué tengo que inventar porque él sabe que yo soy la tía, pero no me conoce, no me ha visto con frecuencia. Y siempre me acuerdo que tocaron el timbre, yo bajé, vivía en un departamento, y Manuel me vio y se me colgó como un monito, así, había una cosa establecida, había algo establecido que, digamos, en parte, creo que buena parte de esto es el trabajo que hizo la familia, tanto mi mamá particularmente. Ahí evidentemente hubo un trabajo de mucho amor de parte de mi mamá, que lo iba a ver con más frecuencia, y de la familia del papá, de Manuel, porque de cómo estuvimos presentes siempre y formamos parte de su vida y su crecimiento. Una pregunta, ¿cómo fue la búsqueda de información, de datos sobre tu hermana a partir de su desaparición a fines del 76? Digamos, las primeras cosas que hizo mi mamá en La Plata, o sea, yo no me acuerdo en este momento los nombres de los regimientos, etcétera, pero bueno, digamos que se intentó un habeas corpus, se fue a las comisarías, a los regimientos. En este momento ya te digo, no me acuerdo el nombre. Y bueno, después de muchos intentos primeros, sin ningún resultado, bueno, fueron pasando los años. En Tandil se fue conformando, pero unos cuantos años después, un grupo de trabajo sobre derechos humanos, del cual mi mamá formó parte,
forma parte todavía, que bueno, que más que nada lo que empezaron a hacer son tareas de difusión, de construcción de memoria. Por supuesto, mi mamá participó en los juicios, testificó en los juicios por la verdad. O sea, durante todos los años en que estaba la ley de obediencia debida y punto final, que no se podía juzgar, mi mamá dio su testimonio en La Plata, en los juicios por la verdad. Y después hubo un trabajo de memoria, primero de memoria. ¿Por qué? Estoy hablando de Tandil, ¿no? Porque también, por supuesto, en La Plata se participó en una de las primeras experiencias que hubo en la Facultad de Arquitectura de La Plata, que es donde estudiaba mi hermana. Fue, creo que, una de las primeras facultades del país que relevó la información de los desaparecidos y muertos de la facultad, que eran 90 y tantos. Se hizo en una facultad pequeña de una universidad, ¿no? Y se hizo después un concurso y se hizo un monumento. Bueno, nosotros participamos de esas acciones, y lo que decía de Tandil es que se fue conformando este grupo que tuvo un intenso y largo trabajo de reconstrucción de la memoria, porque siendo Tandil una ciudad chica y además con características bastante conservadoras, había mucha gente afectada, o sea, que habían tenido desaparecidos y que nunca habían dicho nada. Es más, hubo gente que aún hoy no quieren que se sepa. Entonces, hubo un largo, lento trabajo de convencimiento de mucha gente, de visitar, de ir a casas en el campo, de ir una y otra vez hasta que en algunos casos, bueno, la gente aceptaba conversar, dar información, y hasta que, bueno, hace ya unos cuantos años se reunió la información de 20 y tantos datos de desaparecidos, y entonces comenzó también a hacer una tarea de charlas en las escuelas, para poner, para que las generaciones de hoy sepan lo que pasó. Uno de los resultados de esta tarea, de esta actividad de construcción de memoria y verdad, fue en una de la escuela secundaria, donde fue mi hermana y donde fui yo también. Se hizo un acto con los alumnos y se pusieron los retratos de todos los alumnos desaparecidos. En un jardín que tiene la escuela también se hace un recordatorio. Y una de las cosas más fuertes que se logró, fue hacer un monumento, para lo cual trabajó un artista plástico de Tandil, que, digamos, ahí lo que costó más fue lograr el emplazamiento del monumento en un lugar adecuado. Inicialmente este grupo se llama Memoria, Verdad y Justicia, creo. O no, Memoria en Democracia se llama, el grupo de Tandil del cual estoy hablando. Memoria en Democracia. Querían que estuviera en la plaza principal de Tandil. Y bueno, hubo mucha resistencia para que esto sucediera, hasta que al final se logró. Y hoy está el monumento frente a la municipalidad. O sea, está la municipalidad, enfrente está la plaza principal, y allí está el monumento que tiene los nombres de todos los desaparecidos de Tandil. Una consulta más. ¿Qué información lograron obtener del paradero de tu hermana a partir del secuestro que fue en la vía pública? Lamentablemente nunca tuvimos ningún
ningún dato, o sea, ningún dato de dónde estuvo. Bueno, hasta que en el año 2009 nos llamaron del equipo de antropología forense para decirnos que habían identificado los restos. 2 años antes, el equipo de antropología forense había hecho una campaña nacional para recoger muestras de sangre. Y bueno, nosotros en mi familia, mi mamá y uno de mis hermanos había dado muestras de sangre. Y bueno, nos avisaron de esto. Me acuerdo que yo estaba trabajando y me llama uno de mis hermanos y me di cuenta que lo habían llamado, que fue un impacto tremendo. Fue un impacto tremendo porque yo sentí como si me hubieran dicho ayer la mataron a Maru. O sea, y bueno, tuvimos una charla, tuvimos muchas charlas con la gente del equipo de antropología forense, que son gente extraordinaria, no solamente por el trabajo que hacen en este sentido, sino por la capacidad de contención y de trato que tienen, ¿no? Bueno, fuimos a hablar, fue a hablar mi sobrino, fueron a hablar mis hermanos, fue a hablar mi mamá, fui yo, o sea, y lo que nos dijeron es que ellos habían tenido la historia de esta identificación, porque a partir del año, creo que es el año 2010, empieza a haber identificaciones mucho más numerosas. Y esto es porque se cambió la técnica, la tecnología para cruzar muestras. Y esto fue una consecuencia de las Torres Gemelas, porque después de lo de las Torres Gemelas, cuando pasa esto, en Estados Unidos se desarrollan software muy poderosos para reconocer los restos de todos la gente que murió allí. Cuando pasó todo el periodo de identificación de estos restos, esos laboratorios quedaron ociosos. Entonces ahí se hizo un convenio, no sé cómo. Y entonces, ¿qué pasa? Antes ellos lo que hacían era, la gente del equipo de antropología tenía una muestra y la cruzaba con la muestra de unos restos, era 1 contra 1, con lo cual esto era una cosa lentísima. Ahora, a partir de esta otra tecnología, se puede cruzar contra muchos. O sea, uno puede cruzar varios contra varios, con lo cual se amplía la posibilidad de detección de coincidencias de ADN. Bueno, lo que nos contaron fue que todavía no sabemos dónde estuvo Maru, pero sí sabemos que fue fusilada el 31 de diciembre del 76. En el norte, por Munro, junto con, eran 15. Todos ellos eran gente que había sido secuestrada en La Plata o alrededores. O sea, los trasladaron para matarlos en esa zona. Además, lo que había pasado es que los restos habían sido hallados en el 74, porque una vez que cuando empieza la democracia, los intendentes de la democracia encontraron, de muchos lugares, encontraron irregularidades en los cementerios. Bueno, finalmente en el 2011 nos entregaron los restos y allí, bueno, nos reunimos toda la familia a decidir qué es lo que íbamos a hacer. Y lo que nos pareció mejor es que
esos huesos estuvieran juntos y identificados en la tierra que nos era común, que era Tandil, que era la tierra en la que crecimos. Bueno, hicimos un acto sobre una ida al cementerio, en la que participó gente de todas las épocas de mi hermana y también mucha gente que no la había conocido directamente, pero la conoció a través de los relatos de todos nosotros. Y a la tarde hicimos un acto en la escuela en la que había habido Maru y que había ido yo, en la que, para nuestra sorpresa, porque era un sábado a la tarde y pensamos, bueno, no va a ir mucha gente, sin embargo hubo más de 150 personas. Invitamos a la gente del equipo de antropología forense a que dieran una charla sobre la tarea que hacen. Se pasó un video que se había hecho unos chicos de una escuela secundaria de Tandil, habían hecho un video en una tarea muy hermosa de una profesora de historia que a los chicos, como actividad dentro de la materia, tomaban historias de la ciudad y entonces tomaron la historia de mi hermana y habían hecho un video. Y después, bueno, cantó un coro. Así que bueno, allí fue un día muy, muy intenso, pero bueno, creo que todos salimos reconfortados con eso y bueno, es parte del proceso que nos calma un poco y esto, por supuesto, en forma complementaria a lo que pueda ir descubriendo y avanzando la justicia. O sea, realmente nosotros quisiéramos que aparecieran los datos de dónde estuvo ella, de modo que esto también forme parte de alguno de los juicios en concreto, para cerrar el proceso también, además de con la verdad, con la justicia.